que es la palabra asedio por la cobranza. El diputado Gilberto Campos está con nosotros a esta hora del Partido Liberal Progresista. Don Gilberto, qué bueno tenerlo esta mañana. ¿Cómo me le va? Debe estar en silencio el micrófono, don Gilberto. Yo creo que... Sí, ya se dio cuenta. Ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció, don Gilberto? Mil disculpas. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días, Ángelo, y a todos los que nos siguen por Extra Radio. Por supuesto que es un placer y un gusto acompañarlos en esta mañana. Después de lo que explicó ayer doña Cintia, se abre el mejor camino para que un proyecto de este, que uno dice, no debería tener mucha oposición, pero sí, ocurre. Finalmente es una discusión política en la Asamblea. ¿Cómo va el proyecto? Sí, bueno, hay que empezar por decir que esto es un problema de muchísimos años atrás, ¿verdad? Y que nadie le había querido entrar. Está este proyecto de ley de doña Gloria Navas, ley contra el acoso telefónico y llamadas extorsionadoras, y está el otro proyecto de ley que es mío, que se llama Ley de Equidad y Justicia en el Pago de las Deudas. Los dos proyectos tienen relación con este tema, pero el de doña Gloria es mucho más acucioso en el tema de la tipificación de una gran cantidad de prácticas que uno podría catalogar como tortura. Al menos yo las catalogo como tortura. Y cuando uno se da cuenta de los casos de esto durante tantos años, por ejemplo, yo metido en temas de defensa del consumidor durante más de 20 años, uno se da cuenta de que a la gente la llaman a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 o 9 de la noche, todos los días durante 6 meses o más. Y si eso no es tortura psicológica, dígame usted qué es, ¿verdad? Y no solamente la llaman a ella, llaman a sus familiares, llaman a terceros, etcétera, etcétera. Entonces, estas prácticas extorsionadoras de cobro, ¿verdad?, motivaron este proyecto de ley. Hablándolo con doña Gloria, por supuesto que estamos muy de acuerdo con resolver este seriosísimo problema que tiene el país desde hace muchísimos años, y que no es otra cosa que una práctica abusiva extorsionadora, que ya incluso la misma OCDE ha señalado que es necesario regular. Incluso la OCDE ha establecido que es necesario que los países cuenten con organismos de educación financiera. Y también esto se refiere al tema de educación financiera, porque la educación financiera no es solamente para el que debe, para que no se endeude, para que haga buen manejo de sus finanzas. No. La educación financiera también es para los entes financieros locales o internacionales que tienen relación con el consumidor y que tienen este tipo de prácticas que termina afectando la salud emocional de las personas y, en el peor de los casos, Dios quiera que no, hasta un suicidio. Claro, tenemos varias preguntas, don Gilberto. Primero usted, Angie. Sí, don Gilberto, yo le quería consultar porque justo ayer en la conferencia que hacía el MEIC, traíamos hoy el dato de que tan solo 75 denuncias en 4 años es muy poco. La gente, sufre esto muchísimo porque somos testigos de eso, pero denuncia muy poco. ¿Qué trae el proyecto que incentive precisamente a la gente a denunciar? Porque yo les decía a mis compañeros hoy en la mañana, y a veces uno no denuncia porque uno dice, al final de cuentas es plata que debo y que yo sé que no he pagado. Bueno, vamos a ver, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el tema de la vergüenza, ¿verdad? Es decir, a muchas personas les da vergüenza denunciar. En muchos casos, la deuda no es porque usted quiera deber. La deuda es porque usted entró en una condición de impago, es decir, porque usted perdió el trabajo, porque no ha encontrado trabajo, porque se separó, se divorció y tiene problemas para pagar las deudas que quedaron del matrimonio anterior, porque el exmarido la dejó usted con una jarana de deudas y no le pagan, entonces usted no pudo terminar de pagar las deudas que tenía. Es decir, hay una serie de condiciones de vida que las personas, por las diferentes razones, hacen que no tiendan a denunciar estas cosas porque muchas la aceptan, yo no sé, como una cosa rara, como una cruz, ¿verdad? Cuando esto no es eso. Y entonces eso
en alguna medida genera ese subregistro de denuncias que existen. El proyecto de ley tipifica esta actividad. El proyecto establece no solamente sanciones, prohibiciones de conductas desde el ámbito administrativo, Ajá. sino que también establece prohibiciones de conductas en el ámbito penal. Claro. Y establece prisiones de 1 a 3 años, por ejemplo, por acoso telefónico, de 2 a 4 años por cobro telefónico extorsivo, entre otros. El proyecto de equidad y justicia en el pago de las deudas, que está en plenario, que es el mío, establece incluso la posibilidad de que el consumidor pueda demandar por daños. Claro, y esa parte, don Gilberto, a propósito, usted me regala un minutico nada más, don Gilberto, vamos a cumplir con un compromiso de la hora y regreso con usted, Adelante. porque le quiero preguntar Adelante. cómo tienen que asumir los bancos, las empresas financieras, qué prohibiciones van a tener, que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Regálame solamente un minutico. Claro. Desde Buena Mañana, por Extra Radio. Mañana un minuto, el video de la persona que está conduciendo en contravía por la Florencio del Castillo en una vagoneta ya está publicado en nuestro perfil, Ángelo, de Extra Radio, ¿verdad? En nuestras redes sociales ya está subido el video. Es una vagoneta, según lo reporta la persona que lo grabó, de H. Solís, de la empresa H. Solís, que va en contrasentido dirigiéndose hacia Cartago. A toda velocidad. A toda velocidad, a unos 100 kilómetros por hora, reporta el video. Y esto fue grabado en las inmediaciones de Pasoca, ahí en Florencio del Castillo. Nos están reportando mucho movimiento del OIJ en el sector de Pocosí. Vamos a esperar alguna información oficial del OIJ sobre si es un operativo en esa zona. Estamos hablando esta mañana con don Gilberto Campos, es el diputado del Partido Liberal Progresista, a propósito de este proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, propuesta suya del diputado Campos y también de doña Gloria Navas, para hacerle frente a algo que es una tortura que se ha generado, llamado así, tortura, a quienes llaman para cobrar, etcétera, etcétera. Usted me iba a hacer una aclaración, don Gilberto, que son dos proyectos en efecto distintos, ¿verdad? Sí. Este que estamos hablando es el proyecto de doña Gloria. No quisiera yo ponerme una medalleta que no me corresponde. Por supuesto que lo conocemos bien y estamos muy de acuerdo con el proyecto y hemos conversado ampliamente. De hecho, ayer, después de la audiencia de doña Cintia Zapata, directora de la Dirección Nacional de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, se hicieron una serie de observaciones que yo creo que van a enriquecer muchísimo este proyecto. El otro es el de justicia y equidad en el pago de las deudas, que establece esas otras condiciones bajo las cuales las personas que entran en esa condición de no poder pagar, de que les van a rematar la casa porque perdieron el trabajo, porque entraron en morosidad, pero no querían entrar en morosidad, pero toda su vida han sido buenos pagadores, pues obviamente ahí ese proyecto sí resuelve también esos problemas. Pero como todo, ¿verdad? Ya ese proyecto ya está siendo atacado por quienes les parece que tocan intereses financieros importantes y bueno, vamos a ver qué tal nos va con ese proyecto. Claro. Bueno, ahora, la pregunta con la que quedamos antes de ir a los compromisos de la hora era, uno, ¿qué tipo de sanciones o prohibiciones tienen los bancos o las empresas financieras? ¿Qué prohibiciones muy específicas podría tener si sale el proyecto como tal a la hora de ir a buscar el cliente? Sí, bueno, es importante señalar que las prohibiciones deben ser, y eso es un arreglo que hay que hacerle al proyecto, tanto para personas físicas como personas jurídicas, indistintamente de si es un banco, una cobradora de crédito, una financiera, o una cooperativa, o un bufete de abogados, o cualquier otra persona que se le ocurra tirarse al negocio de la cobranza. Eso es un arreglito que hay que hacerle al proyecto, porque el proyecto no lo establece, digamos, en su versión base como tal. En las prohibiciones, por ejemplo, se encuentra prohibido hacer llamadas en horas no hábiles de oficina, prohibido realizar llamadas de manera excesiva, prohibido contactar a terceros sin consentimiento, prohibido amenazar con acciones legales falsas, eso que le dicen a los adultos mayores principalmente, mire, es que si usted no paga hoy, yo le quito la casa mañana y tiene que salir y sacar sus cositas, ¿sí? Es una cosa terrible. Prohibido revelar información a terceros, prohibido ignorar solicitudes de cese de comunicación. En esta información a terceros es algo muy interesante porque la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PROAP, ya establece un marco regulatorio para la protección de las bases de datos e información de terceros. Sin embargo, hemos visto con el paso de los años
casos en los que alguien por venganza, ¿verdad?, se le ocurre revelar las cuentas y lo que debe, ya y usted, don Henry, por ejemplo. Y entonces manda un correo electrónico supuestamente anónimo, que ya todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Y entonces distribuyen la información de crediticia suya, a quién le debe, a quién no, etcétera, etcétera. Bueno, esto también incluye una pequeña modificación para proteger a la gente de su información personal y privada. Claro. Ignorar solicitudes de cese de comunicación, es decir, cuando usted le dice, mire, no me llame más, que yo no soy el que debo, y lo siguen llamando, ¿verdad? Es prohibido ignorarlas, prohibido engañar o dar información falsa, prohibido presionar emocionalmente o psicológicamente al deudor o a los familiares. Y en este punto H, que estoy mencionando, es donde se asemeja esto a un estilo de tortura. Y desgraciadamente hay que verlo así. Esto es tortura, no hay otra forma de verlo. Cuando usted tortura a una persona para coaccionarla, para que haga algo que usted quiere que haga, y en este caso es que le pague al que le debe y que por supuesto pague la comisión a mí, que yo soy el que le estoy extorsionando a usted, esto se convierte en una cosa pero de locos, ¿verdad? Yo no sé, al mejor estilo de los gota a gota o alguna cosa así. Esa presión psicológica genera una serie de daños a la salud de las personas tremenda, y genera también, como decía hace un momento, en muchos casos, desgraciadamente, podría ser hasta el suicidio. Claro, don Gilberto, a ver, como abogado del diablo, digamos en estos términos, ¿le quita dientes, fuerza a una entidad la gente que no paga? Le estaba preguntando a Angie, la expresión más popular es el perro amarrado, es gente que no paga, se enjarana pero no pagan. Aquí nadie está diciendo que la gente no tenga que cumplir con sus obligaciones. Okay. Las obligaciones que asume una persona cuando se endeuda son sabidas, firmadas y deben cumplirse. Para eso usted se endeuda, por supuesto. Pero obviamente en el paso de 30 años que le dura usted su crédito de una casa, por ejemplo, o más, o el consumo de una tarjeta de crédito, o lo que sea, hay condiciones por las cuales las familias atraviesan que a veces hace imposible que puedan pagar. O que hace muy difícil, digamos no imposible, pero digamos muy difícil que puedan pagar puntualmente. Hay gente que se atrasa 3 días, 4 días, 5 días, ¿verdad? Y al día 0, tal y como lo permite el Código Civil, también lo están llamando para cobrarle la totalidad de la deuda, no solamente la partecita que deben. Entonces, aquí hay muchas cosas que arreglar, Henry, pero ciertamente de ninguna manera este proyecto desestabiliza el sistema financiero, de ninguna manera. Lo que hace es ponerle un coto, y eso sí me parece, un coto a esa práctica abusiva, extorsionadora, de estarle poniendo el dedo a usted en la roncha cada 5 segundos, ¿verdad? Estarle tocando y tocando y tocando y tocando, ¿verdad? Eso es lo que establece esto. Pero incluso, nada más para darle una idea adicional, se establece una protección para los adultos mayores. Y por ejemplo, aquí dice, las empresas de cobro y su personal tienen prohibido presionar, intimidar o cobrar con engaño a personas mayores de 65 años por cuentas de terceros. Es decir, ¿a cuántos padres o madres de más de 65 años los llaman para decirle, mire, es que su hijo es un ladrón, su hijo tiene que pagar, es que su hijo no paga, es que su hija aquí, es que su hija nos debe tanto? No, o sea, ese tipo de cosas, el proyecto de ley las prohíbe. Si usted me dice que esa práctica va a desestabilizar el sistema financiero, prohibirla, yo le digo no. De ninguna manera, eso no va a desestabilizar el sistema financiero. Sin embargo, el proyecto está en fase de comisión. Estamos apenas iniciando una discusión, apenas ayer se recibió una audiencia, faltan los criterios que se han solicitado en consulta a otras instituciones y otras autoridades, incluyendo las instituciones del sector financiero. Vamos a ver qué responden y conforme a eso, pues continuará el proceso de formulación de la ley, que como ustedes bien saben, lo que entra como texto base no necesariamente es lo que salga al final. Eso es así, además. Don Gilberto, pendientes entonces, creo que va a haber oportunidad de tener aquí obviamente las entidades financieras, obviamente gente que nos explique todo el proceso, pero vale la pena que le sigamos el paso a este proyecto. Ha sido muy amable con nosotros esta mañana aquí, don Gilberto. Que le vaya muy bien. Con todo gusto, un placer y muy buenos días. Buen fin de semana. Don Gilberto Campos es diputado del Partido Liberal Progresista. Él estaba haciendo referencia